La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. Este domingo 13 de marzo en Soluciones. Muchos se unieron a nuestro pedido. Señor Pedro Castillo, seguimos esperando su tesis con la que obtuvo la maestría en Psicología Educativa. Además, el doctor Augusto Cáceres nos explica los detalles del conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo sobre el cuestionado cuarto gabinete del gobierno. Soluciones, en vivo y en directo por el canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, en una transmisión simultánea en Facebook y YouTube. Este domingo a las 10 de la noche, por Viva TV. Estimados amigos, bienvenidos a Soluciones. Yo soy Augusto Cáceres y durante los próximos 60 minutos vamos a tener un programa especial para todos ustedes. Este programa será visto y oído por ustedes, pero ojo al parche, también será reflexionado por ustedes porque conjuntamente con los problemas les vamos a presentar las soluciones. Y hablando de problemas, este gobierno los tiene más grandes que toda la colección de Baldor. ¿Alguno de ustedes estudió con Baldor? ¿Resolvió algún problema con Baldor? Bueno, el profesor está en la misma situación que cualquiera de los alumnos que tenía que lidiar con este gran colección matemática. Y uno de los grandes problemas del presidente Pedro Castillo es precisamente las contradicciones que entra él cuando tiene que responder sobre determinados hechos. Y en unos casos dice una cosa y en otros casos dice otra. Por ejemplo, le dijo al periodista Rincón, o del Rincón, que no tenía ningún problema, que había recibido a Karelyn López y que había hablado con ella, le había recibido en su despacho tan alegremente. Y después, cuando tuvo que contestarle a la fiscalía, ahí dijo que no la conocía, pero ni en pelea de gallos. Así que, ¿quién dice la verdad? ¿El Pedro Castillo del Rincón o el Pedro Castillo de la Fiscalía? ¿O ninguno? ¿O de repente vamos a tener que esperar que venga un niño iluminado que le haga al presidente Castillo que no pueda decir mentiras? ¿Se acuerdan ustedes de Jim Carrey? De mentiroso, mentiroso. Bueno, ahora nosotros tenemos a nuestro Jim Carrey nacional. José Pedro Castillo Terrones será el Jim Carrey nacional. Veamos algo para recordar a Lear Lear, mentiroso, mentiroso. No, es cierto, es decir, eso no es problema. Señora Cole, el único problema aquí es que después de años de servicio fiel y amoroso apoyo de cuidar a sus hijos, son de él, ¿cierto? Sí, uno seguro. Señora Cole, aquí usted es la víctima. La esposa de un frío adicto al trabajo, hambrienta de afecto, arrojada a los brazos de otro hombre. 7. Sí, los que sean. Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha cómo este hombre de casaca roja le dice que se tire. Te estamos esperando. Max no quiere partir el pastel hasta que llegues. Cielos. Bueno, surgió algo. Tengo un problema con un caso nuevo. ¿Qué pasó? Nada. Me golpeé en el dedo. Tu papá lo lamenta. Tuvo que trabajar. Dijo que iba a estar aquí, lo prometió. Lo sé, pero promete que sin falta te verá mañana.
Usted me dice que va a Breña porque fue la casa que le dio cobijo durante la campaña. Y muchos peruanos así lo piensan. Es un despacho clandestino en el que el presidente arregla cosas. Nunca fue despacho clandestino y no la voy a hacer. Yo fui, y de acá quiero saludar a esa familia, a la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña. ¿Conoce a la señora Ada Vidalina Sánchez Aldaña? No la conozco. El 17 de octubre de 2021 se registra el ingreso de Karelyn a las 4:14. ¿Qué temas trataron? Las reuniones no necesariamente se realizan. ¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre con Karelyn López? Yo no he sido. ¿Quiénes participaron en dicha reunión? No lo sé. No he participado en dicha reunión. ¿Cuánto tiempo duró la reunión con Karelyn López en esa fecha? No hubo reunión. ¿Por qué razón se realizó la reunión del 18 de octubre? ¿Y qué temas se trataron? No puedo precisar que exista reunión, ya que no necesariamente se reúnen con mi persona. El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Karelyn López. ¿La recibió? Sí, vino al despacho, la recibí. ¿Qué vas a alegar? Nuestro caso es este. Debo condenar toda actitud terrorista y toda actitud de corrupción en el país. El exministro del Interior, Carlos Basombrio, llegó a la Comisión de Educación del Congreso a informar sobre los nexos de dirigentes de la huelga de maestros con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que es Movadef, grupo proterrorista y fachada de Sendero Luminoso. Pedro Castillo pretende que no se le vincule con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, pero todas sus relaciones desde 2017, cuando tomó notoriedad pública por la huelga de un grupo de maestros, lo envuelven en el círculo de personas que pretenden desestabilizar el país. Pero sus declaraciones no le sirvieron de mucho luego de que el medio periodístico Perú 21 mostró documentos que afirman que sí está relacionado con dicho movimiento. Estos fueron autentificados por agentes de la Dirección contra Terrorismo, que es la DIRCOTE, que confirmaron su veracidad. En esos documentos se ve a Castillo junto a Tito Rojas, quien había sido parte de la cúpula del Movadef, según documentos de la Dirección contra Terrorismo. En noviembre del 2010, Tito Rojas formó parte del comité electoral que eligió a la directiva nacional del brazo político de Sendero Luminoso, cuando este intentó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Las banderas de combate, muchas glorias honrarán, de valientes sus defensas, que una lucha triunfará. De valientes sus defensas, que una lucha triunfará. Muy bien, ahora quiero presentarles una entrevista a don Antero Flores Arauz. Por favor, acompáñenme para verla juntos. Doctor Antero Flores Arauz, un político que ha estado con el Perú durante muchísimo tiempo, que conoce de profundamente y de larga data el desarrollo de la política peruana, alguien que ha sido pues miembro del Congreso, que ha tenido cargos muy importantes, ha sido presidente de las cámaras. Doctor, ¿cómo ve usted en ese contexto de su gran experiencia política lo que viene sucediendo hoy en nuestro país en estos 7 meses de este sufrido gobierno que tenemos, o desgobierno, con el actual régimen de Pedro Castillo y, como podríamos decir, como decía antiguamente, de Pedro y sus Maracaibos? Después de haberme dicho diplomáticamente viejo, paso a contestarte. Estoy sumamente preocupado. Y preocupado porque notamos que el país se va a la deriva. Hemos tenido 30 años, prácticamente 30 años de una conducción en una ruta determinada, que es la ruta del desarrollo, con inversiones porque han sido garantizadas por la Constitución del 93, inversiones que han generado trabajo, el trabajo a su vez genera bienestar, mejores condiciones de vida, elevación de estatus, se ha reducido la pobreza, etcétera. Pero vemos
una inclinación al populismo, a buscar una nueva constitución que no es necesaria, a llenarnos los ministerios y los organismos públicos de muchas personas que no tienen el nivel, ni el perfil, ni los conocimientos, ni la experiencia para los cargos que ocupan. Y esto, lógicamente, no es nada halagüeño. Cuando tú tienes malas premisas, la conclusión no puede ser buena, tendrá que ser mala. Y eso es la preocupación que hay en el país. Por eso es que hay que tratar de buscar cómo se concilian entre este gobierno y las fuerzas de oposición, sobre todo las que están en el Congreso, para unánimemente buscar la ruta correcta y no hacer cosas populistas de las que después nos vamos a arrepentir. Ha costado muchísimo trabajo llegar al sitial en que estamos, y todo lo que se ha hecho podemos perderlo muy rápidamente. Por eso insisto, no es cuestión de vacancias, no es cuestión de disoluciones, es cuestión de ponerse de acuerdo. La política requiere acuerdos, requiere concertación, no es cuestión de dictaduras ni mentales ni fácticas, es cuestión de concertar, concordar, ponerse de acuerdo, y eso nos está faltando a todos, lamentablemente. Doctor, y en esa visión suya, el Congreso, que tiene mayoritariamente a grupos de oposición, unos de oposición más radical que otros con menos oposición, digamos, puntual a la presencia de Pedro Castillo, tendría que buscar y tender lazos con el grupo de Perú Libre. Ese podría ser un camino, o buscar concertar con ellos para encontrar el camino a que Pedro Castillo encuentre su camino. ¿Cómo lo ve usted en este? Igual en esa dirección, pero no solamente con los de Perú Libre, sino también con otras bancadas que están ayudando, se supone, a Pedro Castillo. Tenemos esa bancada nueva que se ha formado, que ni me acuerdo el nombre. Tenemos también las personas que han llegado al Congreso a través del partido de Verónica Mendoza. En fin, hay varios grupos con los que podrían incorporarse a esta concertación desde la oposición a los que son gobiernistas. Pero hay que hacerlo. No podemos estar más en estos enfrentamientos que lo único conducen, como repito, es al despeñadero. Y usted ve en el lado ya del Ejecutivo una voluntad de esta concertación. ¿Ve a usted al primer ministro Aníbal Torres una persona dialogante, concertante? ¿Qué tendría que ver en la contraparte del Ejecutivo para este consenso? Lamentablemente el señor Castillo no está poniendo en los gabinetes, y miren que ya van 4, a personas concertadoras. El doctor Aníbal Torres, cuando ha estado conduciendo la Facultad de Derecho en San Marcos, cuando ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, siempre fue concertador. Ahora lo vemos muy irritable y está permanentemente fastidiado, se le nota, y con actitudes bastante displicentes, incluso con la prensa, lo que no es pues nada apropiado para lo que se requiere. Felizmente, Castillo sí ha nombrado en el sector economía y finanzas a personas que, si bien pudieran tener otras inclinaciones políticas, pero han sido sensatas. El señor Franque, por más que sea lo que le llamamos del grupo caviar, yo les llamo huevera, en el tema económico ha sido bastante ortodoxo, y felizmente al nuevo ministro que tenemos de Economía es absolutamente ortodoxo y cree y quiere la inversión. Ojalá le hagan caso, porque ello no se nota mayormente en otros ministros, que parecería que andan en otra.
Doctor, y viendo precisamente en el tema del manejo y de la pulcridad o pulcritud, mejor dicho, del manejo económico, es posible que este nuevo ministro de Economía, que es un técnico, no es un político, pueda repetir los errores que cometió la ministra de Economía, María Antonieta, creo que se llamaba Alba. Exactamente, la ministra María Antonieta Alba, los errores que cometió al hacer pues un manejo, vamos a decir, no ortodoxo de la economía en el campo de producir una serie de bonos y crear un problema ahí en cuanto a los términos de endeudamiento y tener la macroeconomía centrada. Este ministro podría ir, como es un técnico, no es un político, como ya pudiera ser que se está viendo con estos nuevos bonos, de dar bonos, porque hay una proclividad del presidente a agarrar los dineros del Estado y comenzárselos a dar a los, no sabemos a quiénes, pero sobre todo a dar bonos. Ya ha dicho que va a dar 5.000 millones de soles en un nuevo bono, y esa parte podría también poner en peligro la estabilidad económica del país, una estabilidad económica que en realidad no nos hace sentir si este es un gobierno de derecha, izquierda o centro, porque como no tiene un rumbo definido, la economía está yendo por un lado y la política está yendo por otro. Pero no podría suceder eso con este ministro tan técnico. Lo veo difícil porque tiene una cosa adicional que no tenía la señorita Alba. La señorita Alba académicamente era reputada, conocía su tema, pero lamentablemente no tenía experiencia por los cortos años, por la corta edad que tenía. Lo que no sucede con actual ministro, que tiene experiencia de muchos años de estar en el sector economía. En consecuencia, si se suma experiencia más conocimiento, hay más posibilidades de que las cosas salgan bien, ¿no? Y que tenga además el suficiente carácter para decirle al presidente de la República: presidente, esto que usted quiere no es posible, por esto, por lo otro, y así convencerlo. Eso se requiere. Doctor Antero, si hubiera la oportunidad, si de repente a usted le dicen, el profesor Pedro Castillo lo llama y le pregunta: Antero, ¿a quién me recomendarías tú de primer ministro para sacar al doctor Aníbal Torres? ¿A quién cree usted, o qué perfil en todo caso tendría que tener ese nuevo primer ministro? Bueno, el perfil tendría que ser una persona que sea técnicamente apropiada, que tenga experiencia en el manejo tanto privado como público, porque no nos olvidemos que desde las disposiciones del sector público hay que tratar de que el sector privado camine y que tenga sobre todo honestidad y honradez. ¿Hay muchas personas con ese perfil? Lo hay. Que quieran meterse en el gobierno, lo dudo, por varias razones. Porque se ha estado jurídicamente imponiendo una serie de reglas que son impracticables e inconvenientes. Por ejemplo, la última modificación, y que usted lo tiene que tener muy presente, es la ley de declaración de intereses. Hoy día es tan abusiva, tan amplia, que uno tendría que saber qué están haciendo los cuñados, los sobrinos, etcétera. Uno de repente no sabe ni qué hermanos tiene. Cosas que son realmente absurdas. Y por otro lado, las pretensiones de la señora fiscal de la Nación, al haber acusado constitucionalmente a Merino y a dos de sus ministros por los hechos de noviembre del 2020, y señalándoles que debieron impedir que hubieran personas fallecidas y personas heridas en esos sucesos, cuando eso no se puede garantizar. Quienes salieron a las marchas salieron porque les dio la gana, incumpliendo incluso las normas de la emergencia nacional y de la emergencia sanitaria en ese momento existente.
Claro, ese es digamos, una doble medida, un doble rasero. Se mide. Figúrese usted, voy más. Figúrese usted, si fuera cierto esa pretensión de la señora fiscal de la Nación y si el Congreso de la República siguiera esa absurda pretensión, tendríamos mañana que si hay un accidente de tráfico, por ejemplo en La Oroya, y hay un muerto, pobre ministro de Transporte va a tener juicio por 20 años. O si que diga, mañana tenemos pues una plaga en el sector agrícola que hace que un nuevo insecto, una nueva bacteria, termine con la producción de manzanos o de naranjas. Se fregó pues el ministro de Agricultura, es el culpable por no haber hecho lo adecuado para evitar la plaga. No, pues, esos absurdos no pueden mantenerse. Y en el contexto en el que usted ve al presidente Castillo, quien ahora está gobernando con Vladimir Cerrón, es decir, la mayor carga política en cuanto a los ministros importantes han sido consensuadas entre el presidente Castillo y Vladimir Cerrón. Entonces tendríamos que ir a buscar una concertación con Vladimir Cerrón. ¿Es posible concertar con Vladimir Cerrón? ¿Usted cómo lo ve? Que hay que intentarlo. Mientras no se intente, no podemos simplemente quedarnos con los brazos cruzados, porque en esa forma simplemente va avanzando la impericia, va avanzando la inexperiencia, van avanzando las decisiones erradas. En consecuencia, algo tiene que hacer. Ahora, entiendo perfectamente al presidente Castillo cuando se inclina y pone su cabeza en el hombro del señor Cerrón, porque el señor Castillo no tenía partido, ha sido a último momento puesto en el lugar que iba a tener Cerrón en la plancha y simplemente las cosas le salieron bien, milagrosamente bien, pero no tiene partido. No es un hombre que ha estado mucho tiempo con el señor Cerrón. En consecuencia, es perfectamente natural que en alguna medida, como digo, ponga su cabeza en el hombro de Cerrón. Muy bien, doctor Antero Flores, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus palabras y veremos qué resulta de este gobierno que esperemos que por el bien de todos los peruanos vaya mejor de lo que está yendo. Muchísimas gracias por su participación. No, encantado y coincidimos en esa apreciación totalmente. Muchas gracias, doctor Antero Flores. Un abrazo y nos estamos viendo. Bien, la entrevista, ¿qué les pareció? ¿Podremos concertar? ¿Será posible hacerlo? Hubo un ministro hace mucho tiempo, era Alfonso Grados Bertolini, el hombre de la concertación. ¿Será posible concertar con esta gente tan ideologizada del partido marxista-leninista Perú Libre? Ustedes reflexiónenlo. Bien, y ahora vamos a un corte. Regresamos. Este domingo 13 de marzo en Soluciones. Muchos se unieron a nuestro pedido. Señor Pedro Castillo, seguimos esperando su tesis con la que obtuvo la maestría en Psicología Educativa. Además, el doctor Augusto Cáceres nos explica los detalles del conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo sobre el cuestionado cuarto gabinete del gobierno. Soluciones, en vivo y en directo por el canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, en una transmisión simultánea en Facebook y YouTube. Este domingo a las 10 de la noche, por Viva TV. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar ARTAS, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres.
La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. Bien, ahora, ¿qué ha sucedido esta semana con nuestro gobierno, nuestros problemas políticos? Han sucedido varias cosas. Una de las más saltantes es el tema de la continua corrupción que se viene destapando ahora en las entrañas de Palacio. Ya no es en la oficina de Zarratea, sino es en las entrañas de Palacio. ¿Qué pasa en las entrañas de Palacio con respecto a la corrupción? Lo que nosotros decíamos desde hacía un buen tiempo. Durante 3 o 4 meses, entre agosto y noviembre del año pasado, el presidente tenía muchas reuniones con algunas personas que no supimos quiénes eran hasta que nos salió el reportaje de Cuarto Poder en la quincena de noviembre. Antes sucedieron muchas cosas y una de las cosas que sucedió fue precisamente en Palacio. Un coetano, es decir, un chotano, amigo de la familia de Pedro Castillo Terrones, de su esposa y de su hija, resulta que fue muchas veces a Palacio, eso está documentado por las normas oficiales, por las agendas oficiales, fue muchas veces a Palacio, se reunió con la esposa y con la cuñada del presidente Castillo, y después increíblemente terminó siendo favorecido con contratos de hasta 3.8 millones de soles. Es decir, todo queda en familia. Veamos este informe al respecto. Los escándalos por corrupción son el pan de cada día de nuestro poco ortodoxo presidente. Esta vez, su cuñada, Juliana Roncaya Marín, a quien Pedro Castillo llama hija, y que además vive en Palacio de Gobierno, y la primera dama, Lilia Paredes, están involucradas. Así es, tal y como lo anunciamos, todo queda en familia. Juliana Oxenford hizo una denuncia que en cualquier país, repito, en cualquier país, sería un escándalo. Según lo informado en Al Estilo Juliana, el amigo de la familia, Hugo Espino Lucana, gerente general de una empresa llamada JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, luego de varias visitas a Palacio el 18 de octubre, gana una licitación por 3.800.000 soles para remodelar el colegio Santiago Antúnez de Mayolo en Cajatambo. Una amistad muy lucrativa. Estas productivas visitas no solo se habrían dado con la cuñadísima de Pedro Castillo, sino con la propia primera dama de la nación. Así es, la señora Lilia Paredes. Para colmo, las visitas se dieron antes y después de la licitación, y muchas de ellas llegaron a durar entre 3 a 5 horas. Pero no podía faltar la cereza del pastel. Y aquí les va. El 23 de junio del 2021, este mismo señor, Hugo Espino Lucana, obtiene una autorización de 10 años para prestar el servicio de radiodifusión por televisión comercial en la localidad de Ania. ¿Dónde? Sí, adivinaron. En Cajamarca. Esto es Soluciones. Ahora quiero mencionarles un tema que tiene una gran preocupación mundial.
Y esta preocupación mundial es un conflicto en Europa del Este. Este conflicto en Europa del Este está protagonizado, por un lado, por Rusia, la gigante Rusia, y Ucrania, un país que ya perdió en el 2014 un territorio que se llama Crimea, y ahora está por perder otros 2 territorios que están justo en la frontera con Rusia. ¿Quién gobierna Rusia? Pues nada más y nada menos don Vladimir Putin, quien ha sido comparado por uno de los ministros con el profesor Pedro Castillo. ¿Es digno de compararse Putin con cualquier otro presidente democrático? Mala comparación, mala analogía. Nuestro buen amigo Putin es muy querido por aquellos que añoran la fuerza, que añoran ese toque que tenía el comunismo de poner y poner la bota del oso ruso, así le decían en una época. Así que este presidente quiere recuperar lo que para ellos es su territorio natural, Ucrania. Ucrania hasta el 2013 tuvo un presidente prorruso. Y este presidente prorruso cayó precisamente porque era un presidente totalitario. Y ahí comienzan los problemas para Ucrania con Rusia. En Rusia existe una creencia de que Ucrania es su territorio natural, así como Chechenia, es decir, son imperialistas. Porque vienen de su imperio, todo eso perteneció a su imperio. Pero en el año 1991, con la caída ya del régimen soviético, Ucrania adquiere su independencia. Una independencia que tuvo antes del siglo I, o sea, antes, hace 1000 años, ya era un país independiente. Kiev es la capital y siempre fue la capital. Pero después el imperio ruso, los zares rusos, lo dominaron a fuerza y sangre. Los desterraron a quienes hablaban ucraniano, trataron de destruir su cultura. Lo mismo hicieron los rusos de la Unión Soviética, igualmente. Pero estos 41 millones de personas se decidieron que tenían que ser libres. Hoy, 3 millones de personas en una zona al este que se llama el Dobonos es pues de mucha influencia rusa. Y Putin dice que es para ellos, porque deben de ser para ellos. Esto de aquí es muy grave. Es muy grave porque los aliados, es decir, todos los aliados de Europa, que no es del este, de Europa del oeste, han defendido a Ucrania, porque Ucrania quiso permanecer o pertenecer a la OTAN, salirse de la influencia soviética cuando cayó este presidente prorruso, y Rusia dio el grito al cielo. Hoy día, los aliados de la OTAN, hoy día Biden, presidente de Estados Unidos, igual que los cancilleres de Alemania, Francia, igual que de Inglaterra, están defendiendo esta independencia de Ucrania. En 2014 se firmó un acuerdo, el acuerdo de Minsk en Bielorrusia, que trató de zanjar el tema, pero que no se pudo. Y hoy día estamos a puertas de un conflicto muy, muy grande. Rusia ha puesto 200.000 soldados en la frontera con Ucrania en ese lado. Ucrania ha alcanzado un ejército bastante importante, tiene 1.200.000 soldados, así que esto promete ser un conflicto muy serio que podría comprometer la seguridad mundial. No nos debe de alegrar ningún conflicto donde puedan haber pérdida de vidas. Estamos muy preocupados por lo que pueda suceder, porque desestabilizaría la paz mundial. Desde aquí, nosotros pedimos a los líderes mundiales que aboguen porque este conflicto no se lleve a cabo, porque podría suceder, como sucedió en 1945, que terminen los aliados abandonando a Ucrania como abandonaron a Polonia en esa época, y cayó Polonia bajo el yugo nazi, y hoy día Ucrania podría caer bajo el yugo del imperio de Vladimir Putin. Veremos qué pasa, seguiremos informando, porque hay todo un tema geopolítico que a nosotros nos interesa conocer. Hay un tema latinoamericano geopolítico que lo tenemos que tratar más adelante. ¿Cuál es el eje? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile. Veremos
y iremos dándole a ustedes cómo es que se van desarrollando los acontecimientos en toda Latinoamérica. Nos preocupa el proceso de Chile. Van a aprobar esa constitución que hace poco ha hecho la Asamblea Constituyente chilena, donde se dividen en 13 naciones. Ojo, no son 13 provincias, no son 13 naciones. ¿Será el fin de Chile? ¿Se desmembrará? ¿Y podrán tener los mapuches, su nación mapuche, y las otras etnias, sus naciones? ¿Será eso lógico para un mundo que necesita cada vez más cooperación entre ellos? Lo trataremos en unos informes más adelante. Ahora vamos a ir a un informe que es fundamental. Una vez que la prensa cae, mis queridos amigos, una vez que la libertad de prensa se conculca, una vez que ya no hay forma de que la libertad de expresión, que usted o que cualquiera pueda emitir su opinión a través de un medio de prensa, comienza a caer la democracia y la libertad. El proyecto totalitario siempre viene con una conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Sucedió en la dictadura militar en el año 1974, se dio una ley de prensa y se le quitaron entre gallos y medianoche los medios de comunicación a sus dueños, incluyendo los canales de televisión, que estuvieron casi 8 años en poder de la dictadura, 6 años efectivamente, hasta que llegó el presidente Belaúnde y restituyó a todos y cada uno de los dueños sus derechos en sus canales y medios de comunicación. Posteriormente, en la dictadura de Fujimori, en los 8 años, Fujimori tuvo lo que son los nuevos atisbos de las dictaduras. Ya no los expropió, los compró y también creó sus propios diarios. La Chuchi, el Chino y otros diarios que desaparecidos, los cuales se dedicaban a difundir infundios contra los demócratas. Y eso fue lo que se llamó la prensa chicha. Hoy en día tenemos una serie de actos preparatorios para que este proyecto totalitario se instale en el Perú. Todo lo hecho en los últimos meses, donde Pedro Castillo, antes de ser presidente, habla sobre la basura que es la prensa. Lo dice, ¿no? Que no vale absolutamente nada la prensa, y últimamente dice que es un chiste. O sea, es una basura, es un chiste. Todos los actos que han ido haciendo con respecto a la prensa es de acoso, es de desprecio. Le quieren imponer la agenda en una conferencia de prensa, impiden que la prensa se pueda acercar al mandatario poniendo una guardia pretoriana donde el presidente sale casi indistinguible porque casi todos son militares o policías, ya no sabemos, o guardias de seguridad. Y ese es un tema gravísimo. La salida de un periodista del canal de televisión estatal, que por ser una voz disidente, por ser una voz discordante, es eliminado, junto con otra periodista que tuvo a mal decir que poner un tuit criticando al gobierno. ¿Pueden los periodistas criticar al gobierno si trabajan en el canal del Estado, no del gobierno? Claro que sí, son ciudadanos como usted y como yo, no pierden sus derechos. Y lo último, hace unos pocos días salió alguien que fue secretaria de Comunicaciones de la PCM, Ximena Pinto. Terribles sus declaraciones, que vienen de la entraña misma de este gobierno. ¿Por qué? Porque ha dicho que la publicidad estatal, 18 millones de soles que tiene la PCM, no se repartieron en la anterior PCM y ahora había urgencia. Y don Aníbal Torres, caníbal, dice al Grupo El Comercio, ni un sol. Y no le van a dar seguramente. ¿Qué pasará? Ximena Pinto ya salió, pero sus declaraciones han sido explosivas. Este es un gobierno que va camino hacia el totalitarismo. Este es un proyecto totalitario. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno, aquel partido que ha ganado las elecciones, nos guste o no nos guste, es un partido marxista-leninista, es decir, es un partido comunista, aquel que dice que solamente debe haber un partido único y aquel que pregona que solamente debe haber un pensamiento único, es decir, aquellos que no creen en la libertad de expresión. ¿En Cuba existe libertad de expresión?
No, solamente existe el periódico Grama, que de verdad es más aburrido que leer un frejol. ¿En Rusia existieron diarios libres? No existió. El diario más importante de la Rusia comunista era Izvestia. Traduzcan ustedes, Izvestia. Pero esto de aquí nos llama a nosotros la atención porque este partido Perú Libre que ganó las elecciones, que es marxista-leninista, tiene esos mismos dogmas en cuanto al partido único, en cuanto al pensamiento único. ¿Y vamos a permitir nosotros que eso camine? El primer paso de un proyecto totalitario es eliminar la libertad de expresión. Y algunas otras cosas más. Este encierro, por ejemplo, que se le ha hecho a unos trabajadores del Ministerio de Salud en el hospital de Ate cuando fue a visitar el ministro de Salud, Agüita Racimada, fue verdaderamente escandaloso. Los encierran para que no puedan salir a decir su voz, ya sea cual sea. Pero no, ese encierro demuestra la entraña, el fustán totalitario. El proyecto está en marcha, amigos, copando los ministerios. Minen, por ejemplo, tenemos a una excelente compositora de una canción para el profesor Castillo, que es ahora una, jefa de un área. ¿Tiene algún mérito? Solamente se ve el partido. Es decir, en un partido, en un proyecto comunista, en un país comunista, el partido va copando todas las áreas de la organización estatal y al final el partido es el que manda. Solo falta que se concrete lo de la Asamblea Constituyente, que ya está en camino. Algo van a hacer. Ustedes dirán que somos tremendistas. No, ya está sucediendo. Ya tenemos 7 meses de este proceso. Y no es que solamente el profesor Pedro Castillo, presidente de la República, se haga el loco en todos los idiomas o dialectos. No, es que este proceso lleva por una mitificación del presidente de la República y de los jerarcas del partido. Y como les decía, el partido va copando todos los estamentos del Estado. Ya tenemos subprefectos y prefectos entre senderistas, filosenderistas y de Perú Libre, que van tomando la posesión de estos personajes, prefectos y subprefectos, que en una democracia real deberían de desaparecer. No necesitamos nosotros que el presidente tenga un enviado, un virrey en los distritos, porque el subprefecto está en los distritos y los prefectos están en las provincias. No necesitamos. El representante del pueblo en los distritos y en las provincias son los alcaldes. Pero bueno, estos comisionados del presidente de la República ya son los ojos y oídos y después se convertirán pues en estos que a usted le echarán el ojo si sale o no sale de su casa, con quién se reúne o con quién no se reúne. Este es un proceso, amigos, y nosotros tenemos desde este programa que advertirles que la solución está en que no dejemos que este proceso totalitario camine. La solución está en que ustedes tienen que abrir los ojos y darse cuenta que este es el momento en que tenemos todos que exigirle a este presidente de la República que renuncie. Tenemos que hacer que se comprenda que este presidente no puede seguirnos gobernando más, porque el Perú seguirá yendo cuesta abajo en su rodada, como dice el tango, y después, cuando ya querramos sacar el cuello, cuando ya estemos abajo en el abismo, cuando estemos sumergidos en el mar del comunismo, aunque a usted le parezca tremendo, aunque a usted le parezca pues muy grave, aunque usted diga que yo soy una persona que estoy exagerando, cuando ya estemos ahí, ya no se va a poder sacar el cuello. Ya vamos a estar todos pues sometidos por la mordaza. Recuerde, la mordaza a la prensa es el primer paso hacia un gobierno comunista, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Nicaragua, como sucede en Cuba, en la cual acaban de dictar más prisión preventiva para la expresidenta Yanine, en lugar de darle libertad. Eso es una locura lo que está sucediendo en Bolivia, porque quien gobierna es el lacayo de Evo Morales. ¿Quién regresa próximamente al gobierno? Evo Morales. No les quepa la menor duda. Es el proyecto totalitario de Cuba se ha extendido en este eje que nosotros estamos poco a poco manteniéndonos, sumergiéndonos, introduciéndonos a él en un
camino sin retorno. Por eso es que nuestra acción como personas, como ciudadanos, que defendamos la libertad, que nos la hemos ganado a pulso, que supimos ganárnoslas después cuando terminamos con el gobierno militar allá por los años 80, que supimos ganárnoslas en la marcha de los 4 suyos ahí en los años 2000, que pusimos a sinvergüenzas en la cárcel, que estuvieron en el poder. Eso de ahí tenemos que seguirlo manteniendo. No podemos dejar que el país pierda el camino que estábamos enrumbando poco a poco. Y como les decía, no estamos avalando a ninguno de aquellos que tuvieron que ver con los gobiernos pasados, algunos de los que estuvieron inmersos en la corrupción y que ahora se yerguen como paladines de la libertad y la democracia y salen en todos los medios a decir que ellos son. No, ellos no son nada, son parte del problema, de un problema que tenemos que solucionar ustedes, conjuntamente con personas que como nuevas opciones le digan al Perú que el Perú tiene que cambiar, pero tiene que cambiar para mejor en libertad y democracia. Ese es el camino. Ese es, y sin corrupción. Por supuesto que ese es punto clave. Amigos, reflexionen. Y luego vamos a ver otras cosas más interesantes en este programa. Regresamos. Este domingo 13 de marzo en Soluciones. Muchos se unieron a nuestro pedido. Señor Pedro Castillo, seguimos esperando su tesis con la que obtuvo la maestría en Psicología Educativa. Además, el doctor Augusto Cáceres nos explica los detalles del conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo sobre el cuestionado cuarto gabinete del gobierno. Soluciones, en vivo y en directo por el canal 11 de Señal Abierta. 38 de Movistar, en una transmisión simultánea en Facebook y YouTube, este domingo a las 10 de la noche, por Viva TV. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar ARTAS, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses solo en la clínica Dr. Augusto Cáceres. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar ARTAS, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses solo en la clínica Dr. Augusto Cáceres. La semana pasada no encontramos la tesis de maestría en Psicología Educativa del profesor Pedro Castillo. La hemos seguido buscando y hasta ahora naca la perinaca. Profesor Castillo, aquí estamos. Por favor, queremos conocer, ilústrenos, por favor, cómo podemos darle a nuestros niños aquellas cosas tan importantes que usted concluyó seguramente en esa tesis y que nos gustaría poder leerla juntos. Aquí estamos. Su tesis de la Universidad César Vallejo. Queremos verla, leerla juntos. Usted, Soluciones y todo el Perú. Lo estamos esperando. Justicia que tarda ya no es justicia. ¿Qué pasa con nuestro sistema judicial? ¿Qué pasa en la Fiscalía de la Nación o en el Ministerio Público? ¿Qué saben ustedes del Ministerio Público, amigos? Bueno, cortito. El Ministerio Público es una entidad que se formó con la República, pero que nunca funcionó hasta que en 1981, con el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, se crea el Ministerio Público como lo conocemos hoy. ¿Y cómo lo conocemos hoy? Que es quien lleva la persecución del delito, es decir, quien hace todo lo que son los procesos de acusación de aquellas personas que pudieran haber cometido un delito ante el Poder Judicial. Es un organismo constitucional autónomo, no es un poder del Estado, pero parece que casi como lo fuera. Nosotros hasta el momento hemos tenido 17 fiscales de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos es una pirámide que son 4 personas o 4 fiscales, eligen entre ellos cada 2 años a un fiscal de la Nación. Los últimos han sido Pablo Sánchez, han sido Pedro Chávarri
y han sido nuestra buena amiga Zoraida Ábalos. Todos cuestionados. ¿Por qué? Por la injerencia del poder político. Pero el problema del Ministerio Público no está solamente en la cúpula. La cúpula es como la punta del iceberg de todo lo que viene sucediendo abajo. ¿Y qué es lo que viene sucediendo en la Fiscalía de la Nación? Es la falta de profesionalización, de capacidad y de recursos de los fiscales en todos los niveles. Esto no quiere decir que no existen fiscales capaces, probos y profesionales. Por supuesto que sí. Esto no quiere decir que estamos en contra de los fiscales anticorrupción. Por supuesto que no. Estos últimos años las fiscalías han demostrado que tienen un sano interés, un legítimo interés en perseguir a la corrupción. Pero por la falta de profesionalización, por su falta de capacitación, han cometido muchos errores. Mucho se ha abusado, por ejemplo, de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene que ser un último recurso. La peor de las injusticias es que una persona tenga prisión preventiva y que después resulte que es inocente. En la formación de nuestros fiscales nosotros tenemos una academia de la magistratura, que es una academia formada donde los propios jueces y fiscales son profesores, se dictan clases a tiempo parcial, no se completan los ciclos y en realidad no forman adecuadamente a nuestros fiscales y nuestros jueces. Por ejemplo, la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia es un programa de 31 meses de formación que incluso no requiere que para ser juez tú tengas que ser abogado, sino bachiller de algún estudio relacionado con la abogacía, y después das un examen para entrar a esta Escuela Nacional de la Magistratura. Algo como nuestra academia diplomática. Para ser diplomático, tú tienes que ser bachiller o tener 2 años de estudios en alguna carrera profesional que tenga alguna afinidad, derecho, economía, con la carrera diplomática. Das un examen y ingresas a la escuela diplomática, donde estudias a tiempo completo por un tiempo determinado y sales diplomático. ¿Por qué esto no los llevamos a la vida de la justicia? Por lo menos que tengan 2 años mínimo para que puedan tener en una inmersión total después de un examen, en otros países le llaman oposición, para que puedan formarse adecuadamente en ética, en valores y sobre todo, por supuesto, en todo lo que es el tema jurisdiccional, tanto fiscales como jueces. Por eso, queridos amigos, es que este caos que tiene actualmente la Fiscalía de la Nación, donde tiene que ponerle a una persona 36 meses de prisión preventiva porque no tiene la capacidad de hacer todo un estudio para acusarlos rápidamente, porque quieren que las personas estén recluidas 36 meses, porque se demoran más o menos 3 años y a veces piden una prórroga en armar el expediente. Eso no debería de ser. La presunción de inocencia es la clave de un sistema judicial que verdaderamente sea justo. Y los jueces no deberían de darle a los fiscales alegremente pues estas prisiones preventivas para que los fiscales armen sus expedientes recién en esos 36 meses o 18 meses. Ese es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán, a la cual han pedido que se le extienda por 6 meses más lo que es la prisión domiciliaria, si más no recuerdo, para poder recién acusarla. Justicia que tarda ya no es justicia, lo dijimos al principio. La solución se llama estudios y meritocracia. Nosotros no podemos tener un poder judicial que esté en la prehistoria. Tenemos que hacer que todo el sistema judicial sea muy informático. Eso elimina también la corrupción dentro del poder judicial. Todo se debería de saber para nosotros poder hacer un seguimiento y darnos cuenta cuándo es que los casos son o no son comprados. De esa manera, los Cuellos Blancos del Callao, los Hermanitos, todos ellos no existirían. Hemos tenido la vergüenza de tener a un presidente de la Corte Superior del Callao y a un miembro importante de la Corte Suprema de la Justicia embarcados en un proceso de corrupción. Eso es muy malo para la nación. Tengamos jueces bien formados, capacitados para ser cardiólogo, para ser internista, para ser dermatólogo, para ser neurocirujano. Se estudia entre 3 y 4 años
de inmersión en un hospital, permanentes, todos los días. Por eso es que los médicos peruanos también somos muy reputados. Y eso debería suceder con nuestros jueces y fiscales. De nosotros depende, de usted depende. El juez es una de las personas más importantes en un Estado. Y puede ser un gran hombre o puede ser un gran monstruo, porque su libertad está en sus manos. Y aquí viene el caso especial de doña Zoraida Ábalos. Doña Zoraida Ábalos es la típica representante de una fiscalía, de un ministerio público que no ha logrado tener dentro de sus integrantes personas altamente capacitadas. Hay unos cuestionamientos muy graves a Zoraida Ábalos desde el tiempo del expresidente Martín Vizcarra. Y esos cuestionamientos han ido en aumento actualmente con el tema de su capacitación, precisamente. Hay unas denuncias muy graves que ha suscitado inclusive la denuncia de un procurador anticorrupción por el tema de su idoneidad académica. Por eso es que creo que toca a la fiscal de la Nación, que ya debería de ser cambiada, dar un paso al costado para permitir que se le investigue adecuadamente y que puedan ingresar otros actores a hacer la elección de la fiscal de la Nación. Inclusive ella debería de inhibirse en elegir dentro de los 4 magistrados que eligen al fiscal de la Nación. Nos hace recordar a la tristemente célebre Blanca Nélida Colán. Terminó en la cárcel. No queremos eso para la doctora Zoraida Ábalos. No queremos eso para nadie. Muy bien, estimados amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero no puedo culminar el programa sin hacerles conocer una reflexión que he estado haciendo en los últimos días. ¿Existe la posibilidad que un líder nos guíe por el mal camino? El populismo se ha apoderado de muchos de nuestros políticos, incluso de los jóvenes políticos, que deberían de pensar bien las cosas antes de lanzar una idea. Esta idea del alcalde de La Molina de impedir que los amigos venezolanos puedan manejar moto, puedan discurrir sin ningún problema por la ciudad o por el distrito de La Molina, es verdaderamente preocupante. Eso se llama xenofobia, eso no tiene ni pies ni cabeza. Seguramente va a tener mucho aplauso. Es muy populista poder acusar a otros de los problemas que son nuestros. Por favor, eso quiere decir de que antes de que lleguen nuestros hermanos venezolanos, aquí vivíamos en el paraíso, nadie asaltaba a nadie. Seamos adecuadamente conscientes de que eso no debe decirlo un líder. Debemos de buscar soluciones a los problemas. Tenemos a nuestros hermanos venezolanos acá y debemos de ayudarlos para que todos puedan registrarse, inscribirse, estar todos dentro de la formalidad para ayudarlos, tan igual como tenemos que ayudar a los peruanos. Ya son parte del Perú. Muchos de ellos están casados con peruanos, tienen hijos peruanos. ¿Qué les pasa a aquellos que quieren hacer política hoy? ¿Quieren que sigamos por el camino de la autodestrucción? Hay que construir Perú. Y eso significa liderazgo, para que podamos ser reconocidos en el futuro como aquellos que construimos más Perú, no lo destruimos. Muy bien, y una primicia. A partir del próximo domingo saldremos en vivo y en directo, como decía Humberto Martínez Morosinis, y lo haremos por el canal 11 de Señal Abierta, también de Claro, también de DirecTV, por el canal 38 de Movistar, y también lo haremos en las redes sociales, YouTube, Facebook Live y todas aquellas que se puedan crear de aquí en adelante. Ahí estaremos con ustedes en Soluciones en vivo y en directo, a llegar al rincón de las ánimas. Muchas gracias, nos estamos viendo.